La venganza de la vaca, capítulo número 5. Cuando Carlos terminó su relato, el silencio se extendió por unos segundos. Lo rompió Cristina, que, algo nerviosa, dijo: Cuando estábamos en la librería del Sol, Carlos me dijo que había visto una chica que conoció durante el verano cerca de su pueblo. Era Clara. Carlos asintió, se lo veía mortificado. Cristina se acercó y le pasó la mano por la espalda. Todo eso ya pasó, Carlos. Sí, Carlos, interrumpió Manuel. A veces pasan cosas o uno ve algo que no puede explicar. No me puedo sacar de la cabeza la visión que tuve esa tarde. Fue horrible. Desde ese día me repito que fue mi imaginación, que eso no existió. Y sin embargo, todas las noches cuando me acuesto, esa imagen me vuelve. Y todavía no la puedo olvidar. Creo que no la voy a poder olvidar nunca. Por supuesto que no se lo conté a nadie. No me hubieran creído, excepto alguien que ustedes no conocen, pero de quien tengo el relato de lo que sucedió. Y me hace pensar que la experiencia que yo tuve tal vez no fue algo aislado. Quiero decir, sé que no estoy loco. Además, y por suerte, miró a Cristina, esa tarde en la librería estaba Cristina. Ver a Clara caminando por la vereda, como una de las tantas personas que uno encuentra en la calle, fue demasiado. Y se lo conté. Le conté todo como ahora se los conté a ustedes, que son mis amigos. Y lo hago porque esa misma tarde, Cristina también me relató algo que me confirmó que lo sucedido en ese tambo forma parte de otra cosa que no sé explicar. Algo monstruoso. Carlos parecía a punto de llorar. Y que existe, a veces convive con nosotros y no lo sabemos, no podemos darnos cuenta. Leticia intervino. Está bien, Carlos, no te pongas mal. Si querés cambiamos de tema. No, Carlos sonó terminante. Creo que es necesario hablar de esto. Que ustedes lo sepan. A lo mejor nunca tienen que vérselas con algo así, pero existe. Días después de aquella tarde, en el tambo, fui a la casa de una especie de curandera o bruja muy famosa por aquella zona. Comprendan, estaba muy mal y pensé que a lo mejor pasaba algo conmigo. ¿Qué sé yo? ¿Una especie de gualicho me había hecho ver eso? No sabía qué pensar. Después de escucharme, lo único que me dijo fue que hacía 2 años había recibido la visita de otro chico de un pueblo que está bastante alejado de los molles. Si querés anda a verlo, vos no tenés que hacer nada, porque no tenés nada. Me dijo cómo ubicarlo y nada más. Viajé a Villa Fontana. Ese muchacho era el hijo del médico de ese pueblo y me contó. En ese momento, una ráfaga de viento golpeó uno de los postigones de la ventana del living. Todos se sobresaltaron. Cristina se levantó. Va a ser mejor que prepare café. ¿Me ayudás con las tazas, Marcela? Sí. Marcela, que estaba sentada en uno de los sillones, se incorporó. Nos va a venir bien un cafecito. En la cocina, mientras Cristina preparaba la cafetera, Marcela comenzó a abrir las alacenas en busca de las tazas. Pobre Carlos, que le haya pasado una cosa así, no lo puedo imaginar. O mejor dicho, no lo puedo creer. Cristina bajó los ojos y con un gesto serio dijo: Yo sí lo puedo creer. Desgraciadamente, pienso que eso puede ser cierto. Marcela la miró. ¿En serio? Cristina la miró a los ojos. Yo sé por qué te lo digo. Marcela la miró asustada. Pero, Cristina, ¿cómo pensás que puede ser posible que esa persona sea, no sé cómo decirlo, una especie de vaca? No entiendo. Realmente no lo entiendo. No es posible. A mí también me resulta difícil creer algo así, pero siempre pasa con lo que escapa de lo normal. Nunca lo queremos creer, simplemente porque no sucede todos los días. Pero eso no quiere decir que no exista.
Estoy segura de que este mundo, y que en este mundo pasan muchas cosas, fenómenos que no podemos explicar. Y eso no los hace menos ciertos. Lo que sucede es que justamente son esas cosas las que se ocultan. Vos misma viste que Carlos jamás hubiera contado esto que le pasó de no haberse dado cuenta ese encuentro conmigo. De no haberse dado ese encuentro conmigo. Marcela frunció el ceño. ¿Y vos qué tenés que ver con eso? Nada, directamente, pero sé algo que sucedió. Y sucedió en esta casa hace muchos años. Y que lo que me contó Carlos hizo que, si hasta entonces tenía dudas, ahora ya no las tenga. Pero, ¿qué cosa pasó en esta casa? La voz de Marcela delataba cierta inquietud. Hay un escrito de mi abuelo. Hace unos años lo descubrí cuando acomodaba la bibliotequita que está en el salón. Mi papá sabía de esa historia, pero siempre lo ocultaron. Igual que ahora Carlos, por miedo a que los demás piensen que estaba loco o algo así. Por favor, decime. Cristina tomó la bandeja, sirvió el café y dijo, en el living. Volvieron con el café. Cada uno tomó una taza. Permanecieron en silencio hasta que Leticia habló. Carlos, estabas contando del muchacho que fuiste a ver a Villa Fontana. El que la bruja te dijo que vieras. Sí, fui y... comenzó Carlos. Esperen. Antes de que cuente eso, Carlos, me gustaría saber qué es lo que sabe Cristina de esto, interrumpió Marcela. Vos dijiste que ella te contó una historia que no te hizo dudar. Y a mí acaba de decirme en la cocina que sabe que todo esto es cierto, por algo que sucedió en esta casa. Ya que vamos a dormir aquí, me gustaría que ella cuente esa historia antes de cualquier otra cosa. Todos miraron a Cristina. Ella dejó su taza sobre la mesa y comenzó a hablar mirando hacia la sala contigua al living. Hace tiempo, después de que murió mi abuela, vinimos a pasar el verano en esta casa. Una tarde, que no tenía nada que hacer, me puse a limpiar. Y entre las cosas que me había propuesto estaba acomodar y sacarle un poco la tierra a unos libros que están en una pequeña biblioteca en aquel salón. Mientras lo hacía, encontré un cuaderno muy viejo, que estaba escrito a mano. Me llamó la atención, porque cuando lo hojeé, me di cuenta de que era un escrito de mi abuelo. Lo leí. Cuando terminé, no podía creer que lo que le relataba fuera cierto. Seguramente como algunos de ustedes después de escucharlo a Carlos. Así que le pregunté a mi padre sobre ese cuaderno y él me dijo que todo lo que decía era verdad. Conocía muy bien a mi abuelo y sabía que no era un fabulador o un hombre de fantasías. Leticia dejó su taza sobre la mesa. ¿Y qué decía ese cuaderno? Cristina hizo un silencio y los miró. Sigue estando en la biblioteca. ¿Quieren que los lea? Todos asistieron. Todos asintieron. Cristina se levantó y fue hasta el salón, de donde volvió con un cuaderno de tapas celestes. Lo abrió muy cuidadosamente y comenzó a leer. Relato extraído del cuaderno celeste. Llegaron con las primeras vacas. Apenas se había terminado de alambrar el campo por 1920. Los trajo mi padre. Eran de algún lugar cerca de Hungría y creo que ni ellos mismos sabían cómo vinieron a parar a la Argentina. Papá me contó que en esos tiempos las cosas eran muy distintas. Todo lo que hoy parece que siempre hubiera sido así, los árboles, la casa, el estanque más atrás, en esa época eran montes, apenas talado, casitas humildes alrededor de la obra, la casa grande, tierral y sacrificios. Los Tur eran 5, el padre, la madre, una hija mayor y 2 hijos gemelos. Solo recuerdo los nombres del padre, Lepo, y la hija Emma. Las mujeres trabajaban en la casa, el padre y los gemelos en el campo.
especialmente en el cuidado de los animales. En ese entonces solo se criaban vacas. Cuando me levantaba, a la mañana temprano, en esa época no existía eso de dormir hasta tarde, los veía siempre en el corral, a los tres. El padre, que con movimientos de cabeza parecía dirigir a los dos hijos, que también en silencio, se movían continua y lentamente, siempre al lado de los animales, con el mismo ritmo pausado e indiferente de las vacas, sin mirarse y sin hablar. Porque el rasgo característico de los Tur era que no hablaban. Las palabras parecían existir como un último recurso, para hacerse entender. Sin embargo, comprendían todo lo que se les decía mejor que cualquier otro. En la casa sucedía algo similar. Recuerdo a las Tur, casi mudas, y a mamá eso le gustaba. En ese sentido, siempre trató al personal como animales. No esperaba que hablaran, solo que obedecieran. Por eso estas mujeres parecían haber nacido para llevarse bien con mamá. A papá, en cambio, a veces lo exasperaba el silencio de los Tur. En ese momento me vienen a la memoria sus ojos, sus miradas esquivas, casi indiferentes, y esa forma de asentir bajando los párpados y retirándose lentamente. Entre nosotros, cuando papá estaba de mal humor, le solía decir estos mudos del infierno. A diferencia de la otra gente que trabajaba en la estancia, los Tur siempre me dieron un poco de aprensión, como un secreto asco que me impedía acercarme a la casa y jugar. Nunca lo hice. Con los gemelos. Los miraba desde la galería. Las tardes que acompañaba a mamá, que dibujaba y dibujaba vestidos, o la casa rodeada de un bosque, y me decía, así va a ser la casa cuando vos seas más grande. Tenés suerte, porque las vas a disfrutar muy joven. Los recuerdo así, estando con mamá en la galería. Ellos pasaban por el frente de la casa, mirando hacia adelante, sin expresión, con los ojos fijos, pero no de estar atentos, sino como blandamente fijos, o perdidos en algún punto, siempre sin sonreír, y juntos, ni contentos ni tristes, bañados en transpiración, y juntos. Creo que el rechazo que me producía se notaba, porque mis padres siempre trataron de mantener esa distancia entre los únicos niños que había en la estancia. Y yo, más que nadie, sabía que no podía hacerme nada. No podían hacerme nada, pero de todos modos sentía que había algo feo en esa familia. El padre era un hombre alto, bastante gordo, al igual que su mujer, y blancos. Eran tan blancos que impresionaban. En verano, la blancura lechosa y el rojo ardiente del sol contrastaban en la piel de los gringos. En algunas zonas, no recuerdo exactamente dónde, me parece que en los brazos se les notaban las venas, o no sé bien qué, pero parecía que tenía la piel tan fina que en cualquier momento se rajaría, o terminaría encalcinándose bajo el sol hasta sangrar. Toda fantasía era posible para mí tratándose de ellos. Lo que también es cierto, todavía hoy, me hace dudar de la veracidad de lo que vi. Solamente la hija era diferente. Emma era blanca también, pero con una piel diferente a la de la familia. Una podía verla caminar desde el corral hasta la casa en alguna siesta invernal de verano, con un andar pausado y cadencioso que parecía que acababa de dañarse, y había salido a caminar y el sol o el calor no existiesen, al menos para su cuerpo. Era muy bonita, al punto de no parecerse en nada a los demás miembros de la familia. Delgada y con una mirada firme y tranquila que, recuerdo, llamaba la atención de mi madre. Tenía, eso sí, la misma extraña indiferencia hacia los demás y el mismo silencio. Se pasan de mansos, le replicaba papá al capataz, que siempre se quejaba de que les decía una cosa y no le contestaban, y eran capaces de no hablar en todo el día, aunque trabajaran sin descanso. Se ve que había algo en ellos que los sublevaba. Recuerdo una vez que pasé al lado de papá y el capataz y éste le decía, le juro, patrón, cuando se me queda mirando con esa cara y no dice nada, me dan ganas de bajarle un rebencazo. Y yo sabía que hablaba del Lepo Tour. La primera vez fue en Nochebuena. Me acuerdo que se armó el fuego desde temprano, cerca de una pieza de adobe,
que en esa época se usaba como galpón. Desde la tardecita, toda la peonada estaba reunida alrededor de la vaquillona, que desde el día anterior colgaba del algarrobo del patio de atrás. Habrán sido las 10 de la noche. El ambiente estaba picado. Reían y hablaban con ese estruendo que intimidaba a los niños cuando escuchaban a un adulto alcoholizado. Nosotros, la familia, que éramos papá, mamá y una tía, que había venido para Navidad, y yo. Habíamos cenado y estábamos en la galería. Los Tour pasaban la Nochebuena en un ranchito. Recuerdo que esa noche desde la galería podía ver las dos luces, la fosforescencia anaranjada del fogón y las velas en la ventana de los Tour. Esperamos, como siempre, la medianoche, que era la hora en que yo recibía el regalo de Navidad. Ese año fue un landó de madera, todo pintado, y con el conductor. Ahí nomás nos acostamos. Me acuerdo que tenía el landó al lado de la cama, en una silla donde mamá dejaba la ropa para el día siguiente. La excitación del regalo no me dejaba dormir. En mi pieza no había candelabros. Mamá se los llevaba cuando me daba el beso de buenas noches. Pero era una noche de luna. La luz entraba por la ventana y desde la cama podía ver el landó sobre la silla. Sin nada de sueño, no podía esperar al día siguiente. Así que bueno, me levanté y fui, con mi juguete al lado de la ventana. En silencio, bajo los rayos de la luna, lo escuché. No era un grito, sino más bien una especie de gemido, pero bastante fuerte, como si fuera de un animal. Sin embargo, yo conocía los ruidos de los animales y nunca había escuchado eso. Me asomé por la ventana. Al principio no veía nada, pero después de un momento me pareció que una sombra se movía en el rancho de los Tour. Me quedé un rato mirando. Después, la luz de la luna me lo dejó ver claramente. Vi a los gemelos que salían del rancho y comenzaban a caminar en el patio. Lo hacían en círculos, como si estuvieran jugando o algo así. Pero yo no había visto nunca a los gemelos jugar, y a esa hora. Al rato apareció la madre, que se detuvo en el medio del patio, y comenzó a mover la cabeza en círculos, como siguiendo el movimiento que marcaban los gemelos con la caminata. Estuvieron así un largo rato. De repente se detuvieron casi todos al mismo tiempo y entraron al rancho. Al gemido o lo que fuese. No lo volví a escuchar. No esa noche. Me costó dormir. No me podía sacar de la cabeza la imagen de los gemelos y a la madre en el patio. Por alguna razón, la mañana siguiente, no le dije a nadie lo que había visto. Pasaron unos días en los que aparentemente todo volvió a la normalidad, aunque era imposible que yo supiera qué sucedía por las noches. Solo en Nochebuena podía estar despierto a esas horas de la madrugada. De todas formas, antes de acostarme, y a veces estando ya en la cama, solía levantarme y mirar por la ventana hacia el rancho de los Tour. Solo me encontraba con la luz de las velas, el silencio y la negrura de la noche. Durante el día, por momentos los observaba. Miraba a los gemelos en el corral o a la madre en la cocina y trataba de imaginarme qué era lo que hacían esas noches en el patio. Su silencio y ese aire ausente que antes era lo normal en los miembros de esa familia, ahora me resultaba enigmático, casi siniestro. Imaginé, que no hablaban porque guardaban un secreto terrible, y eso me daba miedo. En enero fuimos a Córdoba. Estuvimos casi todo el mes, primero los tres, y después de que papá volvió a la estancia, en esa época si estabas frente al campo no te podías tomar vacaciones, solo con mamá. Todos los años mi tía pasaba Navidad y Año Nuevo con nosotros, y después volvíamos con ella a Córdoba, a la casa de mi abuela. En la ciudad me olvidé de los Tour. La noche de Navidad y ese extraño rito que empecé a pensar podía ser una especie de ceremonia del país de donde venían. La ciudad, sus paseos y mis amigos de vacaciones, los hijos de las vecinas de mi abuela, ocuparon mi atención durante todo ese mes.
Después de que regresamos, a los pocos días, sucedió otra cosa. Estaba jugando en mi habitación. Mi abuela me había regalado unos soldaditos de plomo y los disponía en fila sobre el escritorio, cuando escuché un ruido en el baño. Era como un quejido o un silbido y un golpeteo. Me llamó la atención sobre todo porque en ese momento pensaba que solamente yo estaba dentro de la casa. Salí al pasillo y cuando llegué a la puerta del baño, la vi a Emma. Estaba parada frente al espejo, con la lengua afuera y los ojos muy abiertos. Golpeaba con la punta de los dedos su imagen en el vidrio. Recuerdo que me quedé parado, sin saber qué hacer. Quería llamar a mamá, pero algo no me dejaba reaccionar. De repente, Emma me miró, con los ojos todavía muy abiertos y frunciendo el ceño. Acercó su cabeza hasta quedar a muy corta distancia de la mía y dijo: "No hable". Sentí que me faltaba el aire. Ese rostro que me miraba, sin parpadear, y con esa expresión que no conocía, me llenó de terror. Dio media vuelta y se fue, sin decir nada más. Recuerdo quedarme en el mismo lugar, sin poder moverme. Miré hacia el final del pasillo, por donde había desaparecido Emma, y, después de un momento, comencé a caminar hacia afuera. Sus palabras me seguían como un eco, y cuando estaba llegando al comedor supe que no diría nada. La posibilidad de vérmelas a sola con esa muchacha, que para mí se había transformado en alguien amenazante, fue la razón que me decidió a tratar de olvidar lo sucedido, aunque sabía que no podría hacerlo. Además, ¿qué le diría a mamá? ¿Que se miraba al espejo mientras tenía la lengua afuera y después me dijo que no le cuente? Se reiría de mí, y lo peor, ganaría una enemiga. Los cambios operados en los tours pasaron desapercibidos al principio, excepto para mí, que desde el encuentro con Emma comencé a observarlos. Lo primero que noté fue que Emma y su padre no podían pasar al lado de un espejo sin detenerse. Era un segundo a veces, una ojeada que se confundía con un parpadeo. Por momentos las espiaba, y si encontraba a una sola, la veía pararse a observar su imagen en el espejo. Lo hacían con una curiosidad que me llamaba la atención, como si vieran otra cosa. En esos días también comencé a escuchar los ruidos con la boca. Muy débiles al principio. Creo que solo alguien obsesionado como yo con los tours podría haberlo percibido. ¿Era un ir y venir de saliva corriendo entre los dientes? ¿O de líquidos que se desplazaban en la boca por algún motivo ajeno a la voluntad? Ruidos ajenos a la voluntad, como los ruidos de la panza o los latidos. Traté de reproducirlos y fue imposible. Inhumano. Una mañana acompañé al capataz a una yerra en la estancia vecina. La estancia de los Montero. Era una costumbre en esa época que personal de una hacienda estuviera y ayudara en la yerra del vecino. También iban los tours. Me quedé todo el tiempo al lado de don Gómez, el capataz, que siempre me decía cosas al tipo de "cuando esto sea tuyo" o "cuando usted sea grande", y así. Imaginaba no sé qué proyecciones sobre mi estancia, pero tenía por norma que si los tours andaban cerca, yo debería estar al lado de un adulto. Fue rápido, tanto que nadie pudo evitarlo. Los gemelos estaban atrás de la vaca. El animal, un ternero marrón, estaba amañado. Asimismo trataban de inmovilizarlo, como si alguna resistencia fuese tan feroz que pudiera lanzar el hierro caliente por los aires. Se movió, se cruzó, no sé, no pude verlo hasta después, cuando sangraba. La marca cayó sobre la espalda de uno de los gemelos. Todos lo escuchamos. Fue un bufido. Nada parecía